Recibo un cordial saludo de parte del grupo número 2. Los integrantes somos Mateo Flores, Estefano Bonocunga, Freddy Fierro y mi persona Wendy Lem. En esta ocasión hablaremos sobre el lanzamiento de disco. El objetivo general, indagar sobre la historia que es reglamento, materiales, fases, aspectos técnicos, máximos exponentes, principales músculos, nutrición del deportista sobre el lanzamiento de disco, basándonos en fuentes bibliográficas sustentadas para brindar dicho conocimiento teórico práctico a los estudiantes del segundo A de la Facultad de Cultura Física de la Universidad Central del Ecuador. Las variables, como ya mencioné antes, los aspectos. La justificación de este trabajo es dar a conocer la historia, que es reglamento, materiales, fases, aspectos, etcétera, sobre el lanzamiento de disco, con la finalidad de transmitir la importancia de sus conocimientos, todos los temas que ya fueron antes mencionados. Comenzamos. Listo, aquí comentando un poco más de la historia, se sabe que el disco tiene una muy larga tradición dentro de los deportes, también dentro de estos Juegos Olímpicos y todo esto. Esto es un juego que aparece casi por los años 708 después de Cristo. En estos tiempos lo que se utilizaba como material del disco era una piedra o también podría ser bronce y el tamaño no estaba objeto, no tenía una medida específica. Es ya en 1896 cuando el disco se convirtió en uno de los primeros, o un gran pionero de los Juegos Olímpicos, ya en la parte moderna. Entonces, esto ya se iba practicando de este modo y fue avanzando y ya en 1907 ya se estandarizó. De ahí, ya profundizando un poco más, el estilo de lanzar el disco fue evolucionando, fue cambiando y originalmente el lanzador permanecía parado y solo lanzaba en este caso. De ahí ya se comenzó a las técnicas y todo esto. Y así. Listo, como comentario para añadir, me parece interesante lo que dijo mi compañero sobre la historia del lanzamiento, ya que, como él mismo dijo, ha estado en constante evolución, ya que ha experimentado desde sus orígenes ancestrales, tal vez como herramienta de supervivencia, y se transformó en un deporte olímpico. Como dijo mi compañero, con técnicas que han ido evolucionando y que lleva una mejora continua. También se puede manifestar que es sumamente importante conocer este aspecto para de esta manera saber cómo fue desarrollándose tras los años. Y bueno, aquí vamos a lo que es el lanzamiento de disco y vamos a interpretar tres autores. Ninguno se interpretó tres autores. En este caso yo voy a leer uno que es según Marty en 2023. Lo define como que el lanzamiento de disco es una disciplina atlética que combina fuerza, técnica y precisión. Y esta es parte de estas competencias olímpicas dentro de la actualidad.
Según Valdivia 2018, puede definir que el lanzamiento de disco es una prueba atlética que consiste en lanzar un objeto circular y pesado llamado disco. El disco es un plato que tiene el borde y el centro de metal. Según Granda, en 2021 nos define que el lanzamiento de disco es una disciplina deportiva que está inmersa dentro del atletismo, consistiendo en una práctica de atletismo divertida que requiere un entrenamiento constante para poder lograr el éxito deseado. Un comentario que puedo añadir, como bien dijeron mis compañeros, que el lanzamiento de disco es una prueba atlética que combina tanto la fuerza, la técnica y la precisión. Esto obviamente requiere una preparación física completa, incluyendo fuerza explosiva, coordinación y un poco de flexibilidad. Si bien la técnica de lanzamiento es compleja y se va a requerir mucha práctica para poder dominarla. Vamos a pasar lo que es el reglamento. Igual lo enfocamos en un autor en Briseño 2021 que detalló las siguientes reglas, que dice cada competidor puede lanzar el disco 3 veces mientras se encuentra en la redonda eliminatoria y luego 3 tiros más ya en la ronda final. Dice el área en la cual se realiza el lanzamiento deberá ser cero, estar protegida por una jaula y la cual está cubierta por una red metálica. Los intentos deben de medirse inmediatamente luego del intento y este se mide desde la marca más cercana del disco en el anterior del círculo. Si el disco cae cuando se está realizando el giro, resulta en un intento fallido. Si el atleta toca la parte superior o exterior del círculo, se considera una falla o nulo. El atleta deberá permanecer dentro del círculo hasta que el disco haga contacto con el suelo. Caso contrario, será considerado como falta. Aquí las manos deben estar libres, pues no son permitidas los guantes, las vendas, o bueno, al menos, o salvo de que el lanzador tenga una lesión, ahí ya puede utilizar estas herramientas. También se permite el uso de tiza en las manos para mejorar el agarre en el disco, y este sirve para que no se, al momento de lanzar no se le resbale y sea más práctico para el lanzamiento y para el agarre. Y también los atletas únicamente pueden tocar el interior del círculo. Nada más. Como vimos aquí el reglamento, podemos ver que es muy importante para esta disciplina, para que exista tanto la coordinación y el respeto, y tanto para la técnica y el uso del disco para que no afecte a nadie, se toma en cuenta la red y para tener un buen lanzamiento el uso de la tiza. Entonces, sí, esto es un aspecto muy importante dentro de esta disciplina. Aquí vamos a ver los materiales de esta disciplina. Como se mencionó, vamos por la indumentaria. Como se mencionó antes en las reglas, no se puede utilizar guantes, vendas, a menos de que en este caso el competidor esté lesionado. Pero según Ramón en 2020 detalla que se recomienda el uso de la licra en 2 piezas para las mujeres y de una sola para los hombres. Los competidores llevan calzados sin clavos. Eso se diferencia con lo que vendría a ser ya el atletismo. Y como ya se mencionó, no se admiten los guantes. En la parte de arriba está el disco, que igual el mismo autor detalla que el disco tiene un cuerpo bicóncavo, macizo y con hueco. Este puede ser de madera y con un anillo de metal en su borde, ya en la parte circular. Los diámetros totales son de 18 centímetros en mujeres y de 22 en varones.
Se menciona que, bueno, la indumentaria en general debe ser bastante tomada en cuenta para la comodidad del atleta, porque bien sabemos, en el aspecto de las mujeres, al utilizar dos prendas, pues se le hace mucho más cómodo inclusive los distintos movimientos. A continuación tenemos las fases del lanzamiento de disco. Como primera fase tenemos la fase de preparación, en el cual se inicia en el instante en el que el disco se lleva hacia atrás en el movimiento del balanceo y finaliza en el instante de despegue del pie derecho durante el giro en sentido contrario a las agujas del reloj. La fase de entrada se inicia en el siguiente instante y en el despegue del pie derecho y finaliza en el instante del despegue del pie izquierdo. Como tercera fase tenemos la fase de vuelo. El intervalo de tiempo en el que ningún pie del lanzador esté en contacto con el suelo transcurre desde el instante del siguiente pie, que sería el izquierdo, hasta el instante que hace contacto en el suelo con el pie derecho. Más que una fase, esto se trata en el instante debido a su corta duración. En su cuarta fase tenemos la fase de transición, en el cual se inicia en el instante del siguiente apoyo del pie derecho después del vuelo y finaliza en el instante del apoyo del pie izquierdo. Y como su última fase tenemos la fase final, en el cual se inicia en el instante del siguiente apoyo del pie izquierdo y finaliza en el instante en el que el disco pierde contacto con la mano del lanzador. Bueno, destacando esta parte de las fases, es súper importante el entender cómo el atleta de una u otra manera va ejerciendo los movimientos, va de una u otra manera igual, siguiendo un patrón el cual ya está mentalizado el hacer y también para que la técnica ya sirva como un punto clave para el lanzamiento al final. Entonces es súper importante y es súper interesante conocer el porqué de cada fase y también un breve concepto de este. Bueno, igualmente creo que es importante las fases, ya que desde el agarre podemos ver que un agarre deficiente nos puede afectar tanto a la precisión y la potencia del lanzamiento de disco. Igualmente en la posición inicial, como dijo mi compañero, una posición inicial incorrecta puede afectar al equilibrio y la coordinación del atleta, haciendo que el lanzamiento sea mal sincronizado con una técnica deficiente. A continuación les daré los aspectos técnicos de cómo se da al completo la técnica de lanzamiento de disco. La técnica estándar consiste en realizar un giro y medio y lanzar el disco. Esta acción se da de forma estática de espaldas a la dirección del lanzamiento, ejecutando movimientos de balanceo que terminan con el disco detrás del cuerpo. Esto se realiza realizando un movimiento de pivote sobre los metatarsos del pie izquierdo para los lanzadores que son diestros. En sentido contrario a las agujas, que acaba con el pequeño salto para aterrizar sobre el pie derecho próximo al centro del círculo. A partir de este instante, el pivote sobre el pie derecho hacia la izquierda busca el pie izquierdo que se posicione rápidamente y el próximo al limitante frontal del círculo y a la izquierda de la dirección intencionada al lanzamiento. Llegando a este punto, el lanzador realiza un movimiento final para hacer este tipo de lanzamiento de disco. Vale recalcar que dependiendo si somos derechos o zurdos, sería bueno practicar demasiado los aspectos técnicos que fueron ya mencionados para que así podamos ejecutarlo de la mejor manera. Ya que se puede también decir que estos son tipo consejos que nos dan para que podamos lograr el objetivo de lanzarlo bien. En los máximos exponentes tenemos en los masculinos tenemos Jürgen Schultz de Alemania con
1,08 metros en su lanzamiento en los años 1986, y Virgilijus Alekna, el lituano, que con 73,88 metros en el año 2000. En los máximos exponentes en la categoría femenina tenemos a Gabriele Reinsch de Alemania con 76,80 metros en el año 1998. Y como segundo tenemos Silke Gilunda en Alemania de 74,56 metros en el año 1996. En los músculos tenemos que ocupamos los músculos del tren inferior para dar los movimientos de los giros. También se implican los músculos del deltoides para poder dar un giro al disco con todos los músculos del brazo. Aquí también tenemos que recalcar que se ocupa los músculos del manguito rotador, ya sea para dar la vuelta al disco y poder lanzarlo. Listo, a continuación seguimos con la nutrición del deportista para el lanzamiento de disco. Bueno, una dieta adecuada nos puede ayudar a maximizar la energía y fuerza. Esto porque, como sabemos, los lanzamientos requieren una gran cantidad de energía y fuerza muscular. Y una dieta rica en carbohidratos, proteínas, nos ayudará a tener el combustible necesario para entrenar y competir al máximo. Como segundo tenemos desarrollar y mantener la masa muscular. Como sabemos, la masa muscular es esencial para generar la fuerza necesaria para lanzar el disco. Como ya dije antes, una dieta rica en proteínas nos ayudará a construir y mantener esa masa muscular para tener la fuerza necesaria al momento de realizar el lanzamiento de disco. Como tercero, optimizar la recuperación. El entrenamiento de lanzamiento de disco puede ser intenso y exigente, y la dieta adecuada nos ayudará a recuperarnos más rápido de los entrenamientos y estar listo para rendir al máximo en nuestro próximo entrenamiento. Y por último, mantener un peso saludable. Y un peso saludable nos ayudará a movernos con mayor facilidad y a evitar lesiones. Bueno, tenemos que tener muy en cuenta estos consejos de la buena nutrición, porque vale manifestar que si no tenemos un peso adecuado, pues se nos va a hacer muy complicado tener la fuerza adecuada, inclusive, para lograr tener un buen lanzamiento, añadiendo una buena coordinación, que es igual importante, porque tenemos que tener en cuenta que si no tenemos un peso adecuado, no vamos a conseguir la masa muscular necesaria en nuestro cuerpo. Seguimos con los consejos de nutrición para los lanzadores de disco. Aquí tenemos los carbohidratos. Bueno, como saben, los carbohidratos son la principal fuente de energía del cuerpo y deben constituir entre el 55 y el 65% de la ingestión calórica diaria. Por eso debemos de elegir carbohidratos complejos como cereales, ya sea frutas, verduras y legumbres. Pasando con las proteínas, sabemos que son esenciales para la construcción y la reparación de los músculos, como ya dije antes, y esta debe constituir entre el 15 y 20% de la ingesta calórica. Por eso debemos consumir proteínas magras como puede ser el pollo, el pescado, el pavo y los huevos. Siguiendo con las grasas. Las grasas son importantes, especialmente las grasas naturales, como el aguacate, las nueces, etc. Y estas deben constituir entre el 20 y el 30% de la ingesta calórica. Por eso debemos de elegir las grasas saludables, como dije antes. Y por penúltimo tenemos las vitaminas y minerales. Estas son esenciales para el funcionamiento del cuerpo, ya que son alimentos ricos en vitaminas y minerales como frutas, verduras, cereales y legumbres. Como último tenemos la hidratación, que es fundamental para el rendimiento deportivo. Por eso debemos beber agua antes, durante y después del entrenamiento. Creo que igual, o sea, bueno, en la anterior diapositiva es súper importante ya conocer las fuentes de energía que nos puede otorgar la alimentación para nuestro cuerpo. Es más, las grasas también pueden ser fuente de energía en el caso de que quizás
el lanzador no consuma tanto carbohidrato. Igual recalcar la importancia de lo que son las vitaminas y minerales para el ser humano y para todo lo que le rodea en ese entonces. Entonces, me parece súper bien. Al igual que la hidratación que siempre desde pequeños nos han instruido que es súper importante eso. Bien, continuamos. Aquí tenemos un ejemplo de un menú para un lanzador de disco que debería consumir en un día aproximadamente. Continuando con el desayuno. Como desayuno tendríamos una avena con leche descremada y frutos secos. Esa es una opción. Otra podría ser yogur griego con granola y fruta. Y otra opción podría ser tostada integral con aguacate y un huevo. Para la media mañana podría ser una fruta fresca, un yogur natural o un batido de proteínas. Cualquiera de estas opciones está dentro del rango para el lanzador de disco. Sería lo adecuado. En el almuerzo podría ser una ensalada de pollo a la plancha o frito con quinoa y verduras. Otra opción sería arroz integral con salmón al horno y brócoli o cualquier otra ensalada. Y como tercera opción tenemos lentejas con verduras y pan integral. Por último, lo que sería la media tarde o ya la cena prácticamente sería un bocadillo de pan integral con pavo si es que se dispone o queso bajo en grasa y un yogur natural con fruta. Esas serían las opciones. Listo, y concluyendo, en conclusión, el lanzamiento de disco es una disciplina que combina tanto la historia, la técnica, el rendimiento y la pasión por ese deporte. Involucra a atletas que desafían sus propios límites y buscan la excelencia en cada lanzamiento. Su legado histórico y su evolución técnica y su potencial de desarrollo lo convierte en un deporte interesante que seguirá cautivando a aficionados y atletas por muchos años más. Listo, como recomendaciones tenemos 1. Aprender la técnica básica es fundamental, ya que comenzar con una buena base técnica nos ayudará a mejorar constantemente. Practicar con regularidad. La práctica constante es clave para mejorar la técnica y la fuerza muscular. Comenzar con pesos ligeros. No intentes lanzar los discos pesados al principio. Concentrarse en la precisión. En el lanzamiento de disco, la precisión es de vital importancia, y al igual que la distancia. Entonces, estas siempre van a ser dos condicionantes claves para esta disciplina. Y por último tenemos que analizar la técnica, ya que es importante grabarnos de alguna manera y ver cómo estamos realizando la técnica para no volver a cometer esos errores. Bueno, a continuación tenemos las palabras claves que son técnica, fuerza, precisión, velocidad, concentración, rotación, equilibrio, flexibilidad, disciplina y pasión. Y a continuación vamos a leer el glosario. Como primero tenemos técnica, la base del éxito en el lanzamiento de disco. Fuerza. Fundamental para generar potencia en el lanzamiento. Precisión. Lanzar el disco dentro del sector de caída. Velocidad aumenta la distancia de lanzamiento. Y concentración, mantener la calma y ejecutar la técnica con precisión. Rotación, del tronco y la cadera para generar potencia. Equilibrio. Fundamental para mantener la postura durante el lanzamiento. Flexibilidad. Permite una mayor fluidez en el movimiento. Disciplina, entrenar de forma regular y constante. Y pasión, disfrutar del proceso de aprendizaje y del entrenamiento. Bueno, aquí están las respectivas bibliografías de donde se ha sacado la información. Muchas gracias.